Buenos días, iglesia. Buenos días, hermanos. Buenos días. 1 Corintios 3:1. De tal manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino a carnales, como a niños en Cristo. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, una vez nos ponemos más en tus manos, Señor. Una vez más te pedimos que nos guíes, Señor, que nos abras cada día más el entendimiento. Amén. Que nos des, Señor, cada día más amor por ti. Amén. Y nos ayude, Señor, a vivir verdaderamente en santidad. Amén. Nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El título de la prédica, hermanos, es No hay iglesia perfecta. Nos dice la palabra del Señor: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Nos dice X.T. Maker: no pude hablaros como a espirituales, sino que me dirigí a vosotros como a carnales. Nótese que Pablo usa el tiempo pasado para indicar que se refiere a la primera vez que visitó a los corintios. En aquel tiempo, muchos de ellos eran gentiles que nunca habían oído la revelación de Dios en las Escrituras. Durante su primera visita a Corinto, los abordó con el Evangelio, que ellos aceptaron por fe. Pero ahora Pablo enfrenta gente que no se conduce espiritualmente, sino carnalmente. Habla de ellos como de simples bebés en Cristo. Describe su condición espiritual en el momento en que escribe su carta. Critica a los corintios por no poder entender el significado del Evangelio de Cristo que antes les había proclamado. Con esto les quiere decir que no han logrado ningún progreso en su crecimiento espiritual. Pablo da a entender que no los puede llamar espirituales porque los considera carnales. Pero si no son espirituales, sigue preguntando X.T. Maker, ¿son o no cristianos? Y él mismo responde, sí, son cristianos, dado que Pablo se dirige a toda la congregación en Corinto, a la que describe como santificada en Cristo Jesús. Después declara que él y los corintios han recibido el Espíritu. Y finalmente los llama hermanos, para fortalecer los lazos de unidad con ellos. Gordon D. Free observa y dice: uno no puede ser cristiano y estar desprovisto del Espíritu. Por otro lado, los corintios están envueltos en un montón de conductas no cristianas. En ese sentido, son no espirituales. No porque carezcan del Espíritu, sino porque están pensando y viviendo como si no lo tuvieran. Hermanos, no vamos a hablar de las divisiones que en su orgullo y vanidad querían establecer entre ellos, de acuerdo a quien les predicó la palabra. Si Apolos, si Pablo, si Pedro. Sino que cuando hay diferencias, que podemos decir que son aún más inmaduras, pues habían celos, contiendas y disensiones. Debemos comenzar por el principio del capítulo. Pablo les dice: de manera que yo, hermanos, es decir, Pablo establece directamente una relación de iguales y pese a la dificultad que están presentando, les llama hermanos. Esto es lo primero que debemos comprender en las congregaciones, que somos hermanos, pero que no somos miembros de cualquier familia. Estamos hablando de una familia que no desciende de cualquier sangre, sino que está unida, está emparentada, ha sido adoptada por la gloriosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha lavado de todo pecado, y por lo cual debemos apartarnos de toda
carnalidad. Hermanos, el que nos ha llamado, el que nos ha adoptado, es Dios mismo. Es el Señor. Aquel que se hizo hombre en Jesucristo y que dio hasta la última gota de su sangre para redimirnos, para unirnos y para hacernos su familia. Para que como familia busquemos ese camino que lleva a la salvación. Vayamos a Romanos 8, 12 al 17. Dice la palabra del Señor en Romanos 8, 12 al 17. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y nos dice la Escritura, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, como iglesia, somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amamos verdaderamente al Señor. Queremos caminar hacia la santidad. Batallamos contra todo pecado de celos, contiendas y disensiones que se presenten sin dejarnos llevar por ellos. Podríamos seguir con muchas preguntas, como lo hemos hecho varias veces, para indagar si hemos sido adoptados como hijos de Dios, si en verdad somos hermanos en Cristo. Pero sabemos que solo el Señor es quien escudriña los corazones de los hombres. Solo Él ve dentro de ellos. Nosotros por lo general solo vemos lo de afuera, las apariencias, lo externo. Por lo cual debemos tener mucho cuidado, porque podemos justificar a los hipócritas y juzgar a los hermanos fieles. Hermanos, como ven, queremos hablar de la convivencia en la iglesia, de nuestra relación con los hermanos y ella con el Señor. Y que nos podamos preguntar, ¿en verdad convivimos en el Señor? ¿Nos amamos como iglesia en el Señor? No podemos negar que estas preocupaciones que por fortuna surgen y estas situaciones se dan especialmente en las iglesias de sana doctrina, porque es nuestra preocupación. ¿Vamos verdaderamente caminando hacia la santidad y la salvación? Y por lo general se da en las congregaciones pequeñas. En las iglesias de falsa doctrina sabemos que su principal preocupación son las finanzas. Incluso el falso amor y las lisonjas que venden están relacionadas directamente con la mercadería que han hecho de la fe, con el negocio ilícito que han hecho de la fe. Otros tan solo cambiaron de rito. Es decir, si bien salieron de la gran ramera, han llegado a hacer a la iglesia cristiana lo mismo que hacían en la católica: cumplir con unos ritos. Ir a la iglesia y salir corriendo de ella. Pero no conviven con nadie. Sí, se pueden saludar con todos, pero en verdad no conocen ni se preocupan por nadie. No comparten con nadie. Por lo cual, como acabamos de decir, no sienten preocupación por ningún miembro de la congregación
y menos aún por la congregación. ¿Qué podemos decir de las mega iglesias? Que en la gran mayoría sabemos cuál es la realidad de su principal preocupación. Por eso no organizan misiones ni crean iglesias independientes, sino que montan sucursales. O como ven los comerciantes, venden franquicias. Aún a pesar que la mayoría de ellas organizan subgrupos a los cuales les dan diversidad de nombres, no existe una convivencia real. No existe un conocimiento profundo entre las personas y por ende a ninguno le importa la salud espiritual de los demás. En sus lisonjas y falsas doctrinas parten del principio que todo asistente es salvo, por lo cual en lugar de luchar contra el pecado, que no es su prioridad, creen que todos, como dice la Escritura, descienden al Seol en paz. Mueren engañados y ninguno se preocupa por la salud espiritual del otro. Pero el Señor nos llama a nosotros a mucho más que a ser simples asistentes a una congregación. Nos llama a ser hermanos, a convivir y a cuidarnos unos a otros, a estar pendientes unos a otros de lo material, pero muy en especial de lo espiritual. Vayamos a Romanos 2, 43 al 47. Nos dice la palabra del Señor. Romanos 2, 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, hechos. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Vuelvo a corregir, Hechos 2, 43 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo del pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Claro, eran otras condiciones. Se reunían todos los días. A muchos les parece exagerado que hoy guardemos el día del Señor. ¿Qué dirían de estas iglesias donde todos los días se encontraban? Hermanos, es necesario aclarar, bueno, no a los hermanos, a los amigos, aquellos que el Señor les ponga delante esta prédica. Queremos aclararles que la porción de la Escritura, cuando nos dice que tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, queremos aclararle que la Escritura no nos está hablando de socialismo, ni de la obligatoriedad de vender y repartir. Fueron las dinámicas propias del momento, el gozo espiritual y las necesidades apremiantes que habían en algunas situaciones que llevaron a algunos hermanos a tomar libremente estas decisiones. Es necesario recordar también que el socialismo es antibíblico, pero además es anticristiano y es ateo. Es tan satánico, hablemos claramente, hermanos, es tan satánico que no ha existido régimen socialista que no haya perseguido a la iglesia. No existe. No existe régimen socialista que no sea enemigo de Cristo e imponga un nuevo Dios, el Estado, y un nuevo ídolo, el gobernante e incluso el mismo Estado.
Debemos aclarar también que el Señor no llamó a expropiar a nadie, sino a ayudar. Y la ayuda se puede dar de muchas formas. En este caso, algunos vendieron libremente sus propiedades para ayudar a otros. En el Antiguo Testamento, el Señor ordena ayudar a las viudas, a los pobres, a los huérfanos y a los extranjeros de varias maneras. En especial durante la recolección de la cosecha, con el jubileo y legislando sobre el préstamo a los hermanos. Siempre el Señor llamó a ayudar con liberalidad, pero no como obras de justicia propia, sino como deber mismo, como pueblo de Dios. Es un deber el ayudarnos a los unos a los otros. Y la Escritura nos muestra momentos de gran liberalidad, como ese de Hechos 2. Lo vemos también en la historia de Ruth, con Boaz, que le dio la orden a los trabajadores de que ninguno la molestara y por el contrario le ayudaran. Lo vemos en el caso de la viuda pobre, que ofrendó lo único que tenía. Pero también nos muestra momentos de dureza del pueblo, lo que sucedía siempre que se apartaban del Señor. El primer pecado, sabemos, como hoy en día, caían en idolatría, y de la idolatría los llevaba a todos los demás pecados, incluyendo la tacañería, la avaricia, la codicia. Uno de estos ejemplos nos lo dice la Escritura, cuando nos habla de ese momento álgido durante la reconstrucción del muro y del templo, luego del cautiverio babilónico. Luego de esos 70 años, recordemos que el Señor los devuelve, ¿sí? Y mientras estaban reconstruyendo el muro y el templo, tenían que trabajar, pero padecieron un grave problema. Vayamos a Esdras 5, 1 al 11. Nos dice la palabra del Señor en Esdras 5, 1 al 11. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo al rey sobre nuestras tierras y sobre nuestras viñas. Ya tanta la pobreza que para pagar impuestos tenían que pedir prestado. Va a hacer un paréntesis. Alguna vez me enteré de algo gravísimo. Una falsa iglesia donde la gente tenía que ir a pedir plata prestada para poder pagar la ofrenda de la iglesia, porque les exigían un monto determinado. Y nos sigue diciendo la Escritura: ahora bien, nuestra carne es como carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos? ¿Y serán vendidos a nosotros? Y callaron,
pues no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitemos ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que les habéis demandado de ellos como interés. Miren lo que hacía el profeta. Ustedes no pueden cobrarle a los demás interés, ni se pueden aprovechar de la desgracia de los demás. Les devuelven todo, devuelvan la tierra, devuelvan lo que es de ellos. Van a ayudar, ayuden, sin ganancia. Ese es el amor entre los hermanos. De aquí habla el Señor por medio del profeta, de solidaridad, de verdadera justicia social, que es la ayuda de unos a otros, no aprovechándose del que está en necesidad. Nunca habló de quitarle a uno para darle a otros, ni de cosas absurdas como la igualdad social. Tenemos los mismos derechos, es cierto. Debemos ser iguales ante la ley, también es muy cierto. Los jueces deben ser imparciales en el juicio, como dice la Escritura, no tomando posición a favor del rico porque es rico o del pobre porque es pobre. Todo eso es cierto. Todo esto además lo ordena la Escritura. Pero sabemos que en todas las cosas no todos se esfuerzan lo mismo. No todos tienen la misma disciplina para el trabajo. No todos tienen la misma diligencia por el trabajo. Por lo cual, no todos poseen lo mismo. Hermanos, pensemos en lo siguiente. Es que es muy difícil uno cuando está pensando en esto, no mirar lo que está pasando ahorita, ¿sí? Preguntarnos nosotros mismos, pero pensemos lo siguiente. Cuando el Señor les entregó la tierra prometida, la repartieron equitativamente, tanto por tribu como por familia. Igual que cuando recogían el maná. El Señor les dijo, cada uno recoja de acuerdo a los miembros de su familia. El que recogió mucho no le sobró y el que recogió poco no le faltó. Todo se dio equitativamente y así lo hicieron en Israel. A cada familia le dieron su tierra, a cada tribu, a los levitas les dieron algunas ciudades, les dieron las partes de los ejidos de las ciudades. Y entonces uno pregunta, ¿por qué 50 años después habían pobres y habían ricos en Israel? Si a todos les habían dado, no igualmente, equitativamente. Esa es la justicia. Pero 50 años después, habían ricos y habían pobres. Hermanos, claro que el Señor siempre ha ordenado ayudar a los necesitados, a preocuparnos por los hermanos en necesidad. Pero nunca llamó a mantener a los perezosos, ni mucho menos a los vagos. Y como nunca han faltado los atenidos y los sinvergüenzas, me disculpan por la palabra, el Señor por medio de Pablo dio recomendaciones al respecto. Vayamos a 2 Tesalonicenses 3, 6 al 12. Nos dice la palabra del Señor en 2 Tesalonicenses 3, 6 al 12. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros,
no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Una cosa diferente es que no haya definitivamente que trabajar, hubo una dificultad. Y otra, que nos ordenen a mantener a los que no quieren trabajar. No, hermanos, es que definitivamente nunca en la historia hemos tenido algo similar. Sí, todos nuestros gobernantes, desafortunadamente, y hay que decirlo, han sido delincuentes, han sido tramposos, engañadores, pero nunca habíamos tenido uno que defendiera tanto a los delincuentes. Nunca. Al punto de que prometer pagarle sueldo a los que están en la cárcel. ¿Por qué no le da sueldo a las amas de casa para que ninguna se salga de su casa? Para que cuiden a sus hijos, para que les den una buena educación, ¿sí? ¿Cuántas personas, cuántas mamás con hijos especiales sacrifican toda su vida? ¿O cuántos hijos no han salido de sus trabajos para cuidar a sus mamás enfermas? Y a esto no les reconocen nada, pero proponen pagarle sueldo a los delincuentes. Yo no me imagino todo el mundo robando para que los echen a la cárcel. Perdónenme, hermanos del paréntesis. Pero volvamos acá. Volvamos a la congregación. Pensémonos nosotros ahora. Ahora preguntémonos. Cuando debemos ayudar a los demás, ¿lo hacemos con liberalidad como lo ordena el Señor? ¿O de pronto queremos en nuestros corazones prestar con intereses altos como los príncipes de la época de Nehemías y del otro profeta? ¿O como todos los ricos en Israel en las épocas de pecado? ¿O hacemos como la viuda pobre y damos con alegría aún de lo último que teníamos? ¿O de pronto hacemos cuentas, calculamos y damos lo menos que podemos dar? Y fuera de eso lo hacemos con un dolor inmenso. ¿O damos con alegría, como para los hermanos y como para el Señor? Preguntémonos, hermanos. También es necesario preguntarnos: ¿vivimos con gozo y contentamiento? ¿O sentimos envidia de los hermanos a quienes el Señor ha prosperado más que a nosotros? ¿Sentimos alegría cuando a los hermanos les va bien en su situación espiritual e incluso económica? Hermanos, también es necesario volver a preguntar: cuando damos ofrenda a los hermanos o a la iglesia, ¿lo hacemos con gozo y alegría? Dice el apóstol: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Recordemos por qué Pablo les dice que les habló como a carnales. Dice en 1 Corintios 3:3, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hermanos, ¿y nosotros estamos caminando espiritualmente o estamos andando en la carne? ¿Tenemos celo entre nosotros? Hablamos de celo de toda clase. Y no olvidemos que los celos por lo general van acompañados de envidia. Sabemos que ningún pecado va solo.
¿Hay celos y envidias entre nosotros? ¿Miramos con codicia lo de los demás? ¿Tenemos contiendas con nuestros hermanos? ¿Tenemos recelo contra nuestros hermanos? ¿Tenemos disensiones pecaminosas con los hermanos? ¿Tenemos disensiones pecaminosas con las autoridades de la iglesia o con las dinámicas de la misma iglesia? ¿Por qué hablamos de disensiones pecaminosas? Porque podemos tener desacuerdos no pecaminosos. No estamos de acuerdo en algo secundario, pero no por eso vamos a disgustar, ni vamos a pelear, ni vamos a generar contiendas. Hermanos, las disensiones pecaminosas salen de la rebeldía, del orgullo, del amor al mundo, de querer vivir bajo nuestra justicia propia. Es decir, queremos vivir bajo nuestro mismo pecado. La segunda, las que no son pecaminosas, son los desacuerdos en cosas de segundo orden, que se solucionan fácilmente, en los cuales llegamos a acuerdos luego de diálogo, o incluso en situaciones también de segundo orden, en que de pronto no podemos tener acuerdo, pero no por ello entramos en contienda ni en conflicto. No por ello guardamos rencores. No por ello terminamos contendiendo en nuestros corazones. Simplemente las pasamos por alto y evitamos todo pleito y todo conflicto. Hermanos, sabemos que la verdadera convivencia es compleja. Es muy compleja. En primer lugar, porque los seres humanos en nuestro pecado somos problemáticos. Porque en nuestra carne quisiéramos que todo se hiciera conforme a nuestra voluntad. Que todos se sujeten a lo que cada uno quiere. Es difícil porque no queremos morir a sí mismo, sino que queremos que todo se sujete a nuestra conveniencia o a nuestro pecado. Es difícil porque, como dijo Pablo, mientras estemos en este cuerpo de muerte, el pecado querrá enseñorearse de nosotros. Es difícil porque se nos olvida que como hombres somos imperfectos y falibles, que como seres humanos tenemos dificultades y falencias, pero no pocos quieren una congregación perfecta y quieren que los hermanos sean perfectos, sin equivocaciones ni pecados, porque queremos ver en los otros lo que nosotros no tenemos. Claro que todos quisiéramos ir a una congregación llena de hijos fieles al Señor, perfeccionados en Cristo, pero no podemos negar que pese a la maravillosa obra que el Señor ha hecho en todos nosotros, aún nos quedan concupiscencias por vencer. Y la dificultad surge porque además se nos olvida, como dice la palabra del Señor, que el hierro se abusa con el hierro y el hombre del trato con el hombre. Y porque además, por lo general, solo vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga que está en el nuestro. Claro que a veces cuando nos enteramos de pecados de algunos hermanos que se hacen evidentes, uno se sorprende, otros se aterran, otros se enojan por la gravedad de los mismos, o porque tenemos claro que un pecado lleva a otro, aunque nuestra reacción principal en verdad debería ser una gran preocupación, un gran dolor por el hermano que está en pecado. Esa debe ser nuestra reacción principal, una preocupación y un dolor. Una preocupación y un dolor por la salud espiritual de los hermanos. Pero quisiera preguntar, cuando estas cosas suceden, cuando estas situaciones se presentan, ¿qué hacemos frente a ello? Nos alarmamos y hasta nos indignamos y damos al lugar a nuestro dedo señalador, incluso preguntando, ¿será o no será hermano? O igualmente pecaminoso,
pensamos, allá cada cual con su pecado, problema de cada cual, y no hacemos absolutamente nada. O se sale el católico que algunos llevan por dentro y no han podido mortificar, que quisieran revivir la Inquisición, que nunca tuvo nada de santa. O nos vamos a la murmuración y al señalamiento e insistimos en comentar, ¿será o no será hermano? Lo señalamos y lo volvemos objeto de nuestro pecaminoso desprecio o incluso de rencores. Lo exponemos en público sin haber hablado con la persona en privado y no tenemos en cuenta lo que nos dice la Escritura frente a la disciplina bíblica. O nos preocupamos, nos entristecemos, llamamos al hermano, lo exhortamos, lo llamamos al arrepentimiento y comenzamos a orar permanentemente por él. ¿Qué hacemos, hermanos? Pensemos, ¿qué es lo que hacemos nosotros en el Señor? Hermanos, el Señor nos ha llamado a que hagamos con los otros como quisiéramos que los otros hicieran con nosotros. Como sabemos, no es un llamado a tolerar el pecado, ni a repartir lizonas frente a él, no en ningún momento. Es un llamado a amar a nuestros hermanos más necesitados. Y aquí ya no estamos hablando de necesidades económicas, estamos hablando de necesidades espirituales. Sabemos que las faltas de los demás nos parecen más graves que las nuestras. Sabemos que es más fácil ver el pecado de los demás que los nuestros. Por lo cual, nuestro llamado es en dos sentidos. En primer lugar, a mirar la gravedad de nuestras propias faltas y pecados. Y en segundo, a tener un comportamiento verdaderamente cristiano frente a los pecados y las dificultades espirituales de nuestros hermanos. Clamemos al Señor para que Él nos dé las medidas de todas las cosas. Pidamos al Señor para que nos dé valor para exhortar a los hermanos que están en pecado. Valor. Nos da miedo. Sí, sabemos, y lo hemos dicho, sabemos que es muy difícil exhortar a algunos. Pero hermanos, no se puede pasar por alto el pecado. Pidámosle al Señor que nos dé valor, que nos dé medida y sobre todo que nos dé mucho amor para estar orando por ellos, para dar el mejor consejo, para que entre unos y otros nos aprendamos a guiar. Es apenas lógico, hermanos, que no estamos hablando de pecados escandalosos, ni gravísimos, pues la Escritura es clara frente a estas situaciones. Vayamos a 1 Corintios 5, del 1 al 13. Nos dice la palabra del Señor en 1 Corintios 5, 1 al 13. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y mire el regaño. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que ha hecho tal cosa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura.
de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. La Escritura es clara frente a estos pecados. No se pueden pasar por alto. Y al respecto, la disciplina bíblica debe ser clara y firme. El Señor nos llama a no pasar por alto, ni ver con ligereza este tipo de pecados, sino, como decimos, a tratarlos con total severidad. Por eso hay que pedirle al Señor sabiduría y la medida de todas las cosas, para que no caigamos en lisonja frente a los pecados graves y con severidad a los que son por tierra. Desafortunadamente hoy la iglesia moderna está llena de lisonjas y pecados, y ellos mismos se escandalizan, no por el pecado, sino por las órdenes de Pablo. Quitad pues a ese perverso de entre nosotros. Se escandalizan, y la iglesia se escandaliza, pero no se escandaliza por los pecados. El problema de la iglesia moderna es que engaña, siendo ligera ante el pecado, e ignora las órdenes del Señor por medio de Pablo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. El Señor aborrece la hipocresía y una y otra vez nos recuerda que a quien más se le da, más se le exige. Amigos, no se les olvide que el Señor nos llama a santidad. Pero hermanos, como decíamos al inicio, pese a la maravillosa obra que ha hecho el Señor en nosotros, y por la cual ya no somos idólatras, ni adúlteras, ni ladrones, ni ávaros, ni ninguna de esas inmundicias que antes nos invadían, pese a todo esto, desafortunadamente aún nos pesan nuestras concupiscencias, aún batallamos con muchos pecados, y cuando algunos en su debilidad caen, en no pocas veces aparecen los hermanos señaladores y los implacables. De estos hacen parte por lo general los justicia propia, que solo les falta la aureola católica, pero que como los católicos esconden pecados muy graves. Pero con los hermanos son implacables. Entre los señaladores, que si bien no son implacables como los anteriores, hay algunos que señalan duramente. Están aquellos que otrora fueron exhortados, pero en su pecado de orgullo siguen contendiendo y señalando los pecados de los otros para aligerar su propio pecado. También hay algunos que es muy difícil de definir, porque aunque no les gusta nada de la iglesia, siguen en la iglesia. Por la misericordia del Señor no les ha permitido irse, aunque con gusto lo harían. Todos estos señalan con dureza las dificultades de la iglesia y de los hermanos, esperando en la iglesia y en los hermanos la perfección que ellos mismos no tienen. El peligro de estas situaciones, de querer una iglesia perfecta,
es que con sus comentarios minan la confianza de la iglesia y hacen tambalear a los hermanos débiles en la fe, llevándolos a añorar, y en no pocas ocasiones, a buscar iglesias perfectas, lo que genera divisiones e insatisfacciones pecaminosas en otros. Otros de los que señalan y juzgan con dureza son aquellos que viven de las añoranzas pasadas que muy posiblemente nunca ocurrieron, pero que las añoran con todo corazón y critican a la iglesia como si ellos no hicieran parte de la iglesia. ¿De qué hablamos, hermanos? Y yo sigo insistiendo, no estamos hablando de tolerar el pecado, estamos hablando de que aprendamos a exhortarnos en el Señor. No podemos justificar el pecado, pero no podemos señalar a la iglesia por la habilidad que todos tenemos. Hablamos que algunos se entristecen sobremanera cuando ven que en la iglesia hay dificultad. Se entristecen sobremanera porque esperan una iglesia perfecta, pero su tristeza los lleva al desánimo. Hablamos que otros se convierten en señaladores de sus hermanos y de la congregación cuando aparecen las dificultades. Incluso, y afortunadamente, aparecen los que hacen las veces de limás, poniendo dudas en los corazones de los hermanos, señalando con dureza las dificultades, que en realidad no son otra cosa que la imperfección de los miembros de la iglesia, que luchan con sus pecados y sus concupiscencias, y desafortunadamente muchas veces caen y se equivocan. Sí, hermanos, hablamos de quienes esperan iglesias perfectas en donde no haya la más mínima falta ni el más mínimo pecado, pero ignoran que esto no existe. Desafortunadamente las iglesias son imperfectas como sus miembros. Hermanos, seguimos insistiendo, no estamos justificando el pecado, porque el Señor nos llama a ser santos como Él es santo. Estamos hablando de que debemos ayudarnos como hermanos, exhortarnos, guiarnos. Pero a veces dicen, es que es su iglesia, y lo está diciendo un miembro de la iglesia. A eso es que me estoy refiriendo, hermano. Hermanos, el problema es porque esas posiciones desaniman y entristecen. El problema es porque esas posiciones pueden generar aún más conflictos e incluso desánimos y divisiones. Hermanos, ni aún la iglesia de Éfeso, ni la de Esmirna, que resaltan en Apocalipsis, fueron perfectas. Hermanos, desafortunadamente el pecado ataca a las iglesias. Y la solución no está en desanimarnos, ni en señalarlas. La solución está en comprender que seguimos siendo falibles y que lo que hay que hacer como hermanos es como hermanos exhortar y combatir contra el pecado. Es acompañar a los hermanos con exhortaciones y sobre todo con mucha oración por ellos. Amén. Sí, desafortunadamente el pecado ataca. Esa es la acción de un enemigo vencido. Satanás está como el león rugiente mirando a quien devorar. A eso se dedica Satanás, a atacar. Y así lo ha hecho siempre. Por eso Pablo también constantemente tenía que regañar a los hermanos. Los llamaba, lo exhortaba, pero les decía, hermanos, no los apartaba. Mire el regaño que les dice, Gálatas 1, 3, 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente.
Los llama y le jala las orejas. Y fuera eso les dice más adelante: oh Gálatas insensatos. Hermano, no estamos llamando, no estamos diciendo que no podamos exhortar ni podamos regañar. No estamos diciendo eso. Y yo lo quiero aclarar, hermanos, porque es mejor no ser malentendido. Y mire ese regaño. Y las palabras: oh Gálatas insensatos. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? ¿Qué estaba pasando con los hermanos de la iglesia en Galicia? Recordemos que su predicador y pastor era Pablo, y luego envió a confirmarlos a Timoteo. Y pese a sus sabios consejos, algunos trastabillaban. Pero con todo y eso seguían adelante, y casi todos se mantuvieron firmes hasta el final, porque escucharon la exhortación, porque atendieron a los regaños y como hermanos se corrigieron a sí mismos. Hermanos, Evodia no tuvo algunas diferencias con Síndica, al punto que Pablo las tuvo que llamar a la reconciliación. Pablo no tuvo un disgusto duro con Bernabé por Marcos. ¿Y qué podemos decir de Pedro cuando Pablo lo exhorta? Gálatas 2, 11 al 14. Es un regaño duro, porque nos demuestra que nunca fue papa. Era una columna de la iglesia. Esos falsos anticristos nadie les puede decir nada. Dice la palabra del Señor: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí, dice Pablo, cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que conviniese con algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se resistía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Hermano, ¿están hablando de Pedro? Sí. Tuvo un momento de debilidad y por eso lo exhorta y lo llama al orden. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hermanos, todos los hombres somos infalibles. Falibles. No fue poco el disgusto también que tuvo Pablo con Bernabé. No fue pequeño este pecado de hipocresía de Pedro. Pero nadie le cogió rabia a Pedro, ni a Bernabé, ni a Evodia. Como hermanos, se exhortaban duramente cuando la exhortación tenía que ser dura, pero seguían amándose. Y yo no me imagino a Pablo orando todos los días por Pedro. A eso es que estamos hablando, hermano. De que vivamos como hermanos, de que nos exhortemos, de que no permitamos el pecado, pero sin iras ni contiendas, en amor al Señor. Amén. Hermanos, y podríamos hablar en la Escritura de cosas aún más graves. Vayamos a 1 Corintios 11, 17 al 22. Dice la palabra del Señor:
Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que sea manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Mire ese regaño tan duro. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? ¿Y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Y en el versículo 29 les dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y viene el llamado: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Que desafortunadamente en la iglesia de los apóstoles había quienes cometían pecado. Pero para ellos venía la exhortación. Para ellos venía la oración. Para ellos venía también las palabras de ánimo y a veces de amenaza. Pero no se permitían contiendas, peleas, celos, envidias. Hermanos, ¿para qué nos muestra la Escritura estas cosas? ¿Para qué nos muestra la Escritura todos estos pecados? ¿Para encallecer la conciencia? ¿Para justificar el pecado? O como dice el adagio popular, para que nos contentemos pensando que el mal de muchos es consuelo de tontos. Si ellos pecaban, ¿cómo no lo podemos hacer nosotros? No, hermano. Para que nos consolemos en nuestros pecados, pensando que en la Escritura habían pecados más graves. O que si a las iglesias que les predicó Pablo caían en pecado, ¿cuál es el problema? Que nuestra iglesia, algunos caigan en pecado. No, de ninguna manera, hermanos. De eso no se trata. La misma Escritura nos dice de qué se trata. Mas estas cosas, dice 1 Corintios 6, 10 al 12, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de estos siglos. Así que el que piensa estar firme, mira que no cae. Hermanos, la Escritura nos dice que estas cosas están escritas para que no codiciemos cosas malas, para alertarnos del peligro del pecado y llevarnos a santidad. Y también para que no nos desanimemos, para
para que comprendamos, como hemos dicho, que los hombres somos falibles, que todos somos susceptibles de errores y de pecado, para que comprendamos, como se ha repetido una y otra vez, que esta no es una carrera de velocidad, sino de resistencia, para que nos apoyemos unos a otros y corramos la carrera hacia Cristo como un mismo cuerpo, ayudándonos unos a otros, compadeciéndonos unos de otros, amándonos unos a otros, sustentándonos unos a otros, para que nos amemos verdaderamente en el Señor. Nos dice la palabra del Señor en 1 Corintios 10, 14 al 16. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Hermanos, el Señor no nos llama a señalarnos ni a juzgarnos, sino a exhortarnos, a corregirnos y a animarnos unos a otros, a recordar que esta no es una carrera de vanidades, no es una carrera de competidores independientes que corren a una meta solos. Esta es una carrera que debemos correr en hermandad, no como el mundo esperando a que el otro desista, se equivoca, pierda, se caiga, se tropiece y le vaya mal. No, hermanos, por el contrario, el Señor nos llamó a ayudarnos unos a otros, a animarnos unos a otros, para que todos, como un mismo cuerpo, podamos ir en santidad hacia el Señor. Nos dice la palabra del Señor en Colosenses 3, 12 al 17. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otros, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, amén, dando gracias al Padre por medio de él. Hermanos, escuchemos la palabra del Señor. Recordemos que somos un solo cuerpo, que tenemos un mismo Padre y un mismo Salvador. El Señor nos llamó no a contender los unos con los otros, ni a enojarnos los unos con los otros. Nos llamó a alegrarnos con los que están alegres y a entristecernos con los que están tristes. Nos llamó a amarnos en todas las situaciones. Hermanos, si alguno peca, no se enoje pecaminosamente. Entristezcámonos por el hermano y exhortémonos en el Señor para que vaya al arrepentimiento. Oremos permanentemente por él. Hermanos, yo no puedo imaginarme que alguien vaya caminando, su pie trastabille y todos los demás órganos del cuerpo comiencen a regañarlo y a señalarlo. Yo no me imagino eso. Todo lo contrario. Se cortó y todo el organismo se mueve a cerrar la herida.
Todo está en función de eso. Nosotros lo veíamos con el niño de Ipiales. ¡Ay, es que tiene anemia! Claro, es que tiene una bacteria y todo el cuerpo reacciona, incluso expulsa el alimento del cuerpo, expulsa el hierro para matar al enemigo. ¿Sí? Pero no se unen los órganos del cuerpo contra uno, ni lo rechazan. Hermano, también quiero recordar que estamos hablando de pecados por hierro, no de pecados escandalosos, ni de idolatría, ni de blasfemias. Pero también, hermanos, también es necesario hacer un llamado. Cuidado, hermanos, como lo hemos dicho siempre, con consentir o esconder pecados. Estos son como los pueblos que no quisieron echar a los israelitas cuando llegaron a la tierra prometida. No los quisieron echar, los dejaron ahí. Algunos consienten sus pecados. ¿Qué les dijo el Señor? Ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Y recordemos que no pocas veces fueron motivo de caída y de perdición para Israel. También es un llamado a que tengamos cuidado, hermanos. Hermanos, quiero insistir que no estamos llamando a ser lisonjeros con el pecado, sino a orar en el Señor, a corregir en el Señor y conforme a la disciplina del Señor. En pocas palabras, a amarnos en el Señor y a comprender que somos una familia en Cristo, unidos por su sangre redentora. Recordemos que gracias al Señor somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Sí, hermanos, pese a nuestras imperfecciones, somos una nación santa. Somos una familia que debe irse perfeccionando en Cristo Jesús, no atacándonos unos a otros, sino corrigiéndonos unos a otros. Este es el verdadero amor, que nos corrijamos en el Señor, que vayamos caminando todos hacia el Señor, que nunca se nos olvide también las advertencias del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de Dios es que como familia en Cristo caminemos hacia la santidad, venciendo los celos, las contiendas y las disensiones. En una palabra, amándonos como el Señor nos lo ha ordenado. Vayamos, hermanos, a 1 de Juan 4, 7 al 8. Nos dice la palabra del Señor: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nos dice la palabra del Señor en 1 de Tesalonicenses 4:9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Hermano, ahora vayamos al WhatsApp. Abramos el WhatsApp. Todos vayan a su WhatsApp. Abran el WhatsApp. Veamos el mensaje que les enviamos. Modo auxiliar. Pongámonos de pie, hermanos, y cantemos como hermanos.
Modo Bluetooth. Sincronizado. Qué pena, hermano, pero estamos estrenando parlante. Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, te damos una vez más, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Oh, Señor, como decía Pedro, ¿a dónde más iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ayúdanos, Señor, a ir hacia ti, en hermandad, Señor, en congregación, como un solo cuerpo, en amor entre nosotros, Señor, en un amor en Cristo hacia ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar hacia esa Jerusalén celestial. Amén. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.